Estamos continuando acerca de la gracia de Dios. El apóstol Pablo habla de la gracia que nos es dada en 3 oportunidades. Usa esta expresión, 2 en forma particular, se refiere a sí mismo, y una vez a todos los creyentes en la carta a los romanos. Él dice así, en Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En Romanos 15:15 dice también, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento y como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada. Si hubo un hombre a quien los humos no se le fueron a la cabeza, este fue el apóstol Pablo. No hace mención a sus galones, sino con toda humildad les dice a los hermanos, esto que voy a pedirles o que voy a enseñarles es por la gracia de Dios, por la misericordia inmerecida de mi parte. Fue el Señor que derramó sobre mí su gracia. Y por eso les pido que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Todos nosotros padecemos esta situación. Cuando hay hermanos que tienen ansias de filoprimatosis. Así lo definió mi amigo y hermano don Pablo Schitt, diácono en el Señor. El artículo está en internet, es el primer lugar, el amor a uno mismo. Y al primer lugar en todas partes, que tanto daña a las personas y a su entorno. Yo les recomiendo que lo consulten y lo lean. Tiene ciertas características muy particulares el estudio del hermano. Recuerden, filoprimatosis de Pablo Schitt. Schitt se escribe H-E-E-T-Z. Ahora bien, el apóstol les recuerda si hay algo que él ha logrado, lo ha sido por la gracia de Dios. Dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que me ha sido dada para ser ministro de Jesucristo hacia los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para con todos ellos, para que sean una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Esto está en Romanos 15, del 15 al 16. La obra de Pablo es monumental, en realidad, cuando nosotros la miramos. Él dice que en determinado momento, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Esto está en Romanos 15, 19, un poquito más adelante de los versículos anteriores. Esto abarca desde Israel todo lo que hoy es Turquía y Macedonia y Grecia, hasta el mar Adriático. Un territorio enorme que había recorrido y sembrado la palabra de Dios entre los pueblos gentiles, siendo él antes un fariseo estricto que despreciaba en su vida pasada todo lo que no fuera judío. Dios le distinguió para que fuera su portavoz
ungido para llevar a miles de gentiles a los pies de Cristo. No hubo méritos propios, solo fue la gracia de Dios. Y mis hermanos, ¿cuánto debemos imitar? Cuando tuvo que mostrar su testimonio, se puso como el más pequeño de los apóstoles y dijo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 1 Corintios 15:10. Pero también tiene una aplicación para nuestra vida. Dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Romanos 12:6. Es nuestra propia responsabilidad administrar de acuerdo a la voluntad de Dios el don o los dones que Él nos ha dado, para que cada uno cumpla el rol en la obra del Señor que nos ha asignado. Cada creyente tiene la responsabilidad dada por Dios mismo para cumplir una o varias tareas de acuerdo a su propia voluntad. Recordemos, Él es el Señor de la mies, y no nosotros. Nosotros solo somos siervos que en humildad debemos cumplir cada uno su propio rol, complementario uno con otro, para que así todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios 2:21. Recordemos, ¿cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi don? ¿Lo estoy ejerciendo? Les dejo esto para realmente pensar. Que el Señor nos bendiga. Será hasta mañana, si Dios quiere.